Buenas tardes, queridos amigos. Otra semana, el tiempo pasa, y en este tiempo que pasa no nos vamos a poner pesimistas ni tristes, porque queremos aprovecharlo. Queremos aprovechar estos minutos que nos concede la vida para acercarnos a vuestros hogares, a vuestros despachos, allí donde nos recibáis, y tratar de acercar un tema que creemos que es de interés. Hoy tenemos un tema que es el tema de la vida, pero la vida no esta vida rutinaria que llevamos todos, sino esa otra vida más en términos científicos, el bios, que decían los griegos. Hablaremos de eso. Primeramente vamos a encontrarnos con alguien que de ese bios, de esa biología, sabe mucho. No en vano es académica de la Academia de Medicina de Zaragoza desde hace 2 meses. Es Real Academia de Medicina. Eso es. Y es también, desde hace más tiempo, académica de la de Ciencias. Por lo tanto, una persona muy reconocida, de mucho prestigio, a la que recurren las instituciones incluso internacionales para pedir su ayuda y su consejo a la hora de informar sobre los trabajos científicos que se presentan a conseguir pues lo que anda todo el mundo buscando, ese dinero público que se invierte para tratar de inventar, de descubrir, de conocer, de saber más cosas. Les hablo de María Victoria Arruga Laviña, aragonesa de pro. Hace poco el Heraldo, cuando la nombraron precisamente y tomaba posesión de la Academia de Medicina, calificaba un artículo dirigido para ella como científica reconocida y de prestigio, pues científica y creyente. No es fácil a veces encontrar, porque para muchos el mundo de la ciencia es algo así como el polo opuesto a la religión, como dos polos que precisamente se repelen. En su caso no es, afortunadamente. Tenemos muchos ejemplos de personas que son grandes científicos y también buenos creyentes. Pues saludamos a María Victoria. María Victoria, muchas gracias por estar. Y hoy ahí en esas academias de tanto prestigio os reunís grandes especialistas en cada materia. Entre todos juntos formáis una especie de caja de Pandora, pero no de malas sorpresas, sino de buenas sorpresas, porque ahí hay mucho saber. ¿Formáis de alguna manera una especie de conjunto de los sabios de la ciudad? Buenas tardes, en principio, buenas tardes a ti, Pepe. Muchísimas gracias por tu invitación. Es un placer estar aquí contigo y conversar sobre este tema, como muy bien has dicho, sobre la vida, lo que es la vida. Que a veces siempre me pregunto que si preguntásemos ahí en la calle quién pintó la maja, todo el mundo sabría decirnos que Goya, ¿verdad? Nuestro gran pintor aragonés. En cambio, si preguntásemos ¿y cómo está formada nuestra vida? ¿Qué es lo que dirige lo que somos y nuestras capacidades de lenguaje, de visión, de audición? ¿Quién controla esto? Pues no sabríamos. Y entonces eso me apena por una parte y por otra me alegra muchísimo que organices estos ciclos para dar a conocer y divulgar la ciencia que no está reñida con la religión, como podemos luego comentar si te parece. No está en absoluto reñida, sino que al revés es un complemento maravilloso. En las Reales Academias, se llaman así, porque bueno, todos sabemos, surgieron en el siglo XVIII, pero luego ya en los distintos países, aquí en España, la Real Academia de Ciencias, que se llaman Exactas, Físicas, Químicas y Naturales de Zaragoza, pues surgió en 1916, o sea que hace unos pocos años celebramos su centenario, su primer centenario. Y la Real Academia de Medicina, pues un poco anterior, pero también. Entonces surgen con motivo de aglutinar
a especialistas, como muy bien has indicado, especialistas en las distintas disciplinas, como son las matemáticas, la física, la química, las naturales, y ahí estaría la biología, geología, todo lo que son, en la antigüedad se llamaban ciencias naturales, pero aquí estaría todo lo que es la vida, ¿no? Todas las disciplinas que han surgido del estudio de la vida. Y, como no, la Real Academia de Medicina, que está implicada pues, en estudiar muy bien los nuevos avances, las aplicaciones para el diagnóstico de las enfermedades, etc. Y la verdad es que a veces la gente en general no nos conoce demasiado, y por eso queremos ahora abrirnos a la sociedad y decirles, pues estamos aquí para servir a la sociedad, para que las distintas instituciones nos consulten de acuerdo con nuestra especialidad cuando sea necesario, porque además lo hacemos de manera gratuita y bueno, pues con altruismo, no vamos a cobrar ni cobramos, esto es meramente altruista. Y eso es lo que desearíamos, que la sociedad contase con nosotros. Pero me imagino que vuestros interlocutores en la sociedad serían fundamentalmente instituciones, ¿no? Principalmente instituciones, sí, efectivamente. Podrían ser pues los partidos políticos, por ejemplo, las distintas agrupaciones políticas que hay en las Cortes, vamos a poner el ejemplo, pues cuando van a tratar un tema sobre la vida, pues el control climático, las repercusiones que tiene el cambio climático sobre la población humana o sobre las poblaciones de animales o de plantas, pues consultarnos y nosotros les podríamos informar de las novedades, los nuevos avances, y eso nos gustaría, la verdad que sí, nos encantaría. Muy bien, además de que podemos acudir también a vuestras sesiones que suelen ser públicas, ¿no? Efectivamente. Y se aprende mucho. Eso es, sí. Que ahí escuchar a uno de vosotros sus discursos y sus debates sobre temas tan específicos como son vuestros, sí. Pero ahí se puede ir entrando un poco, sí, y además como quien se asoma al pozo de la mina, ¿no? sí. Ahí abajo estáis vosotros, sí. Pero bueno, desde arriba se intuye algo. Sí, organizamos también ciclos de divulgación abierto a todo el mundo, y además alguna entidad bancaria nos cede sus locales y muy céntricos en la ciudad para que todo el mundo que desee pueda acudir. Bueno, pues trasladamos esta invitación para poder acudir a esas sesiones vuestras y a esas convocatorias que hacéis de cara al gran público, en donde estaremos ahí dispuestos a escuchar y aprender. Muy bien, muchas gracias. Oye, hemos hablado y hemos iniciado nuestra conversación con el tema de la vida, bios, ¿no? Y ahí viene la biología, que es el estudio de la vida en sentido científico, ¿no? Eso es. Hay quien dice que quizá por el momento de su origen sí es un sentido un poco materialista, porque miráis la vida, claro, desde la ciencia, y el microscopio no mira más allá de las pequeñas células y de las mucho más pequeñas partículas de la célula, ¿no? Eso es. No ve más allá. Pero vamos, la vida tiene otros componentes y otras dimensiones que no se ven con el microscopio. Sí, por eso, de cuando en cuando conviene recordar esa perspectiva humanista, de que hay algo que está más allá de los horizontes del macroscopio o del telescopio y del microscopio, ¿no? Sí, que solemos hablar del macrocosmos, que hay que utilizar las lentes de avance, ¿no? Como los telescopios, para ver el más allá en el universo. Pero en este caso, en mi caso en concreto, que soy especialista en genética, pues entonces lo que usamos es lo que yo diría el microcosmos, algo que no podemos ver con nuestros ojos directamente, sino que tenemos que utilizar otra vez las lentes, pero en este caso de aumento, para que nos aumenten incluso miles de veces lo que estamos viendo que no podríamos ver con nuestros propios ojos. El microcosmos es otro universo, pero en diminuto, ¿no? Y tremendamente complejo, por lo que decís. Muy complejo, tan complejo como el macro. El macrocosmos. Exacto. Oye, y tú eres
catedrática, ahora emérita, de la Facultad de Veterinaria. Sí. Eres miembro de otros grupos de investigación y otras instituciones. Y te has dedicado, has sido profesora de genética, Eso es. por lo tanto es tu mundo, ¿no? Sí. Y de la palabra gen, pues ahora resulta que en poco tiempo habéis inventado una serie de palabras derivadas de ahí, ¿no? De gen, la genética, ahora habláis también del genoma, Eso es. habláis del pangenoma, de la epigenética. ¿Quieres aclararnos un poquitín esa terminología Sí. para situarnos? Es verdad que cada vez vamos añadiendo nuevos términos, ¿no? Para especificar un poco la línea hacia dónde se dirige todo esto que estamos hablando del microcosmos. En realidad lo que estamos haciendo es estudiar los genes. Los genes son los caracteres que controlan todo lo que somos. Nuestra capacidad, como he dicho antes, de lenguaje, de audición, nuestra forma de la cara, nuestro color de pelo, nuestro color de la piel, todo, absolutamente todo, e incluso nuestra actividad cerebral está controlada por los genes. Y los genes no son más que fragmentos más o menos grandes de una molécula orgánica que se llama ADN. Seguro que todos hemos oído hablar porque los medios de comunicación ya nos lo están presentando repetidas veces, ¿no? Fragmentos más o menos grandes de este ADN que está formado únicamente por unos compuestos químicos que son bases nitrogenadas y son solo 4. Ya lo voy a decir para que nos vaya sonando: adenina, citosina, timina y guanina. Bueno, pues estas 4 bases nitrogenadas se unen a unos azúcares que se llaman desoxirribosas y a unos grupos fosfato. Y esto es la molécula que yo llamo la molécula de la vida, que es el ADN. No es más que un componente químico que da lugar a una molécula orgánica, que además se van uniendo estas bases nitrogenadas unas con otras, hacen como a modo de escalera, porque son 2 cadenas las que se unen a través de estas bases nitrogenadas y que luego giran en hélice, en helicoide, y por eso al ADN en muchas ocasiones oiremos que le llamamos doble helicoide. Pues esto es la molécula de la vida, la que lleva los genes y la que nos controla todo lo que somos y toda nuestra actividad. Podríamos decir que es algo así como los ingredientes de los que luego se va formando todo lo que dirige y controla nuestra actividad. Eso es el que da la orden para que se sintetice un enzima digestivo y podamos digerir los alimentos, o el que da la orden para que se sintetice una proteína importante en las células de nuestra piel y tengamos este soporte que es el tejido de nuestra piel, y así sucesivamente. Bueno, pues ya tenemos una idea muy limitada, muy de andar por casa, sí, la que sacamos nosotros, porque en tu trasfondo se adivina allí mucha profundidad, ¿eh? Pero bueno, para nosotros es una especie, diríamos, de algo que es, nos has dicho, bases nitrogenadas, eso es, sí, que forma parte de la vida y que hace posible la vida. La vida. Y que eso unido y interactuando con otras cosas, pues van como el libro de instrucciones, nos quedamos así. Sí, eso es. Del gen, luego habláis de genética y de epigenética. Sí, genética sería el estudio de los genes y cómo se heredan y cómo se transmiten de unas generaciones a las otras. Y epigenética es todo el contexto que no está afectando a los genes, en el sentido de que no modifican su secuencia de ADN, pero que sí están afectando a la expresión de estos genes. Y son caracteres externos, no son propiamente del ADN. El ADN no se modifica, pero sí que se modifica la expresión de esos genes. Y entonces aquí está afectando muchísimo el ambiente, el estilo de vida, los pensamientos, las ideas positivas o negativas, las enfermedades, lógicamente,
una vida sana, saludable, con buena alimentación, buena nutrición, libre de patologías, de enfermedades. Todo esto está afectando a la expresión de los genes, en unas ocasiones de manera positiva y en otras de manera negativa. O sea, sería algo así. Claro, aquí os traiciona un poquitín el misterio, ¿no? El misterio este lingüístico, os lo traiciona la palabra griega epi, ¿no? Epi, sí. Que sería el entorno. Sí. ¿Ah? Entonces sería la relación que los genes tienen con el entorno. Con el entorno. Y que según sea esa relación, entonces la respuesta es de una manera o de otra. O de otra, eso es. O sea, que el entorno para unas cosas favorece la acción de los genes y corrige incluso lo negativo. Eso es. En otros casos es al revés. Sí. Impide una acción de los genes o hace que haya una reacción por provocación Sí. negativa. Incluso provocar enfermedades y patologías de ese tipo. Sí. Luego, estos genes se encuentran, este ADN se encuentra en el núcleo de todas y cada una de nuestras células. Nuestro organismo está constituido por millones, bueno, hablamos de billones con B de Borja, con billones de células, pues en todas está presente este ADN. Curioso. Y el ADN humano tiene aproximadamente, voy a decir una cifra, pero para que nos hagamos una idea, 3.400 millones de pares de bases, de estas bases nitrogenadas. Y ahí están todos nuestros genes. En el siglo XXI todavía no sabemos el número de genes exacto que tiene la especie humana, pero se calcula que estaremos alrededor de los 20.500 genes que codifican para todas nuestras proteínas y nuestras actividades. Pero esto que conocemos, que es lo que se llama el ADN que codifica, codificante, es solo el 2%. O sea que tenemos un 98% de nuestro genoma, que es el conjunto de todo nuestro ADN, que no sabemos qué es lo que contiene, qué actividad tiene. Todavía. Y le llamamos el genoma oscuro, a similitud con los que estudian el universo, que hablan de la materia y de la energía oscura, porque todavía es un misterio, no sabemos lo que hay. Pues en el genoma oscuro todavía no sabemos, en pleno siglo XXI, qué es lo que hay ahí. Sabemos que hay genes, que hay ADN, pero no sabemos qué actividad tienen y cómo actúan. Y ahí estamos ubicando mucho de lo que decías, efectivamente, de ese misterio de la epigenética, que estarán ahí seguramente esos interruptores que activan o desactivan los genes, pero que no los conocemos, no sabemos todavía qué actividad tienen. O sea que los genes tienen un comportamiento también un poco similar a nosotros, que en determinados ambientes nos sentimos muy a gusto. Sí. Y nos entusiasma y nos llena de energía. Efectivamente. Y en otros, en cambio, en otros ambientes, pues parece que nos recluimos, nos desanimamos. Y estamos a disgusto. Sí, efectivamente. ¿Y qué ocurre en como en el gran macrocosmos, diríamos que también tiene su micro, que la mayor parte del universo lo desconocemos? Así es. Incluso en la pequeña materia de la que está formado. Sí. En el macrocosmos solo conocemos el 5% de la materia y de la energía, y hay un 95% que le llamamos materia y energía oscura. Pues aquí solo un 2% es ADN activo y codificante, está codificando proteínas y caracteres, y un 98% que todavía es un genoma oscuro. La palabra genoma la aprendimos los extraños, ¿no?, a finales del siglo pasado. Parece que eso suena como muy lejano, ¿verdad? Sí. Pero hace aproximadamente 30 años hubo un programa que se lanzó al mundo, el proyecto Genoma Humano. Entonces es cuando los que no entendíamos de esto supimos que existía el genoma y nos interesamos por qué era eso. ¿Y qué esto del proyecto Genoma Humano, en qué consiste? Sí, a comienzos de los años 90, Francis Collins, el gran genético norteamericano, que a su vez es creyente, es católico, y tiene unos libros maravillosos, muy bonitos. Por cierto, a la molécula de ADN
él le llama el lenguaje de Dios. Esa secuencia de las bases nitrogenadas que hacen que controlen los caracteres, él le llama el lenguaje de Dios. Es un término muy bonito, ¿verdad? Una definición muy bonita. Sí, bueno, y muy bíblico. Eso es, eso es. Pues este hombre, junto con otros cientos de científicos más, alguna empresa privada como Celera y muchos laboratorios norteamericanos, europeos, asiáticos, pues se propusieron secuenciar nuestro genoma, conocer la secuencia de las bases nitrogenadas, de los 3.400 millones de bases nitrogenadas. Comenzaron en el año 90, se propusieron 20 años de trabajo para lograrlo, pero lo lograron un poco antes, ¿eh? En el año 2003 ya lograron secuenciar todo nuestro genoma y lo publicaron en el año 2004 en la revista Nature, por cierto, y ahí conocimos ya la secuencia. Pero claro, era una secuencia de toda una serie de bases nitrogenadas, pero no sabíamos dónde estaban los genes, cómo estaban organizados, porque todo nuestro genoma, cuando la célula se va a dividir, se agrupa en cromosomas, lo que llamamos cromosomas, y son 46, para la especie humana, 46 cromosomas. Cada persona hemos recibido, cuando nos hemos formado, 23 cromosomas de nuestro padre y 23 de nuestra madre. Lo que quiere decir que recibimos los 3.400 bases nitrogenadas de nuestro padre y otro tanto de nuestra madre. Tenemos los genes duplicados, 2 veces repetidos. Y esos genes, unas veces están activos los del padre y otras veces los de la madre. Bueno, pues esos que están agrupados en cromosomas, se logró la secuenciación, de todos ellos se lo repartieron, pues yo me voy a secuenciar el cromosoma 1, pues yo el 2, yo el 3, y así se logró en el año 2004 secuenciar el genoma. Y se hizo lo que se llamó el genoma de referencia, el conjunto de todos nuestros genes, de nuestro ADN. Y entonces este genoma de referencia es el que se ha estado utilizando a lo largo de estos 20 años, hasta el año pasado, 2023, se ha estado usando para comparar cuando hay una enfermedad, cuando hay una patología, comparar si ese gen que está alterado se corresponde con el del genoma de referencia. Pero claro, se iba viendo que las distintas personas de las distintas regiones geográficas no coincidían con esta secuencia, tenían secuencias distintas. Y entonces se ha ido actualizando y se ha visto que era necesario estudiar el genoma de muchísimas más personas, de muchas regiones geográficas diferentes, y se logró, se publicó el año pasado, 2023, con el nombre de pangenoma, que significa, bueno, pan, el prefijo pan viene del griego, que significa la totalidad, el total de genes, pero en muchísimas personas, en muchísimas poblaciones. Entonces ya no se está estudiando un solo genoma de referencia, sino que se aplica cada genoma de cada región a la población que corresponde a esa misma región. Y por eso hablamos del pangenoma, que es mucho más realista y que nos da la gran diversidad genética que somos los humanos. Entiendo bien si digo que entonces el genoma no solamente es un conjunto de instrucciones para tener nuestra reacción propia, nuestra reacción con el ambiente, sino que además luego se va adaptando por zonas geográficas de forma distinta, y entonces, no digo si con sentido racial, pero sí que la diversidad geográfica, supongo que otras diversidades también, de clima, eso es, de cultura también, quizá. Sí, sí. También. Sí. O sea, va formando un conjunto de caracteres comunes propios de una zona, de una cultura, de una raza. Eso es. Y eso sería, digamos, lo que se ve por medio del estudio, claro, de muchas capas de población, tiene que ser. De muchos. El estudio del genoma de muchísimos orígenes geográficos, ¿no? El concepto de raza ya en el 2003 se desechó porque se habían estudiado unas 20 personas
y de distinto color de piel, vamos a decir, y se vio que no hay diferencias, no existen las razas, pero sí que existen las diferencias según zonas geográficas, como muy bien apuntabas, ¿no? Y efectivamente, cuando se quiere diagnosticar una enfermedad, hay que utilizar el genoma de esa población, porque hemos coincidido en muchos genes y compartimos muchos más genes que con otras poblaciones que están muy alejadas geográficamente. Pero eso es un proceso evolutivo, porque nuestro ADN está cambiando continuamente y se adapta a las condiciones ambientales que hay en esa región. Por ejemplo, pues los que hemos nacido en esta península ibérica estamos adaptados al clima, a las condiciones ambientales, a la nutrición, los alimentos que han surgido de nuestro suelo, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente por todo el planeta. Y entonces, claro, si nuestro genoma se ha ido adaptando, es diferente. Compartimos los humanos el 99,9% de nuestro genoma. O sea que la diferencia entre unos y otros es del 0,1%. Pero claro, estamos hablando de los 6.400 millones que suma el genoma de nuestro padre y de nuestra madre. Entonces, claro, el 0,1% representa nada menos que 6,4 millones de bases nitrogenadas diferentes. Y eso nos hace diferentes. Y hay una cosa muy bonita que la ciencia nos está implicando ahora, y es que somos únicos e irrepetibles. Es decir, mi genoma es diferente al genoma de mi hermana, y diferente al genoma tuyo, y diferente al genoma de nuestro padre, de nuestra madre. Somos únicos e irrepetibles. Y otra vez tenemos aquí una coincidencia, igual que hacía Francis Collins con el ADN que decía el lenguaje de Dios, pues aquí yo quiero poner que es que Dios nos ha hecho únicos e irrepetibles. Y eso nos lo dice el ADN. No ha habido en toda la historia de la humanidad, de 300.000 años que hace que el género humano estamos aquí en este planeta, no ha habido una persona que tenga mi genoma. Ni dentro de 50.000 años habrá otra persona que tenga el mío, porque el ADN está continuamente modificándose, lo cual nos hace a cada persona únicos e irrepetibles. Y esto es muy bonito. La ciencia nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a la grandeza de la creación y a la grandeza de ser entes únicos. Claro, ya la Biblia nos dice que la palabra de Dios nos viene siempre a través de mediaciones, ¿no? Que una mediación es la naturaleza. Sí. Dios nos habla a través de la naturaleza. Exacto. Otra mediación es la cultura. Eso es. Otra mediación puede ser la familia. Otra mediación es el ambiente o religioso o de amistad. O de grupos, eso es. Otra mediación es la historia. La historia en la que nos movemos, pues también ahí nos va diciendo, lanzándome mensajes de cómo somos y qué podemos esperar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces también la ciencia se convierte en un instrumento genial de conocer el mundo y de conocernos a nosotros. Claro, es el lenguaje de Dios, es una forma, Dios nos ha hecho inteligentes para que descubriendo nuestro entorno nos descubramos a nosotros y descubramos a Él. Sí, sí, sí. A mí, por ejemplo, que he trabajado mucho al microscopio viendo este microcosmos, me ha admirado siempre cómo las células se reproducen, cómo los cromosomas se organizan, cómo este ADN que está totalmente como un ovillo, cuando la célula se va a dividir, sabe organizarse perfectamente en los 46 cromosomas y los genes alineados perfectamente, siempre con esa fidelidad a lo largo de miles y miles de reproducciones. Y es que es fantástico, uno dice, pero qué maravilla, uno se admira. Claro. Es admirable, ¿no? Es la primera reacción, la admiración. La admiración, qué maravilla. De esta maravilla. Sí. Pero hay una segunda reacción. Has hablado de cómo con elementos tan diminutos, sin embargo, van cambiando y nos hacen cambiar. Sí. Y hasta ahora los cambios, la evolución, ha sido una evolución que escapaba al conocimiento y al control humano. Sí.
podíamos, pues bueno, la humanidad ha sido capaz de descubrir que podía domesticar perros, que esos perros domesticados transmitían una serie de condiciones y de costumbres, ¿eh?, que ellos mismos transmitían a sus descendientes, y así el perro pastor tenía unas características distintas de otro perro, o la gallina, o Sí. cada uno ya había una cierta intuición de algo que después hemos llamado evolución, y había una cierta capacidad de intervenir en ella. Y domesticación, Claro. ¿verdad? Éramos capaces de domesticar animales que estaban silvestres, asilvestrados, y los domesticábamos. Y además, como has hablado de perros, podíamos dirigir la morfología de esto. Y así creamos, hay más de 300 razas de perros diferentes que incluso casi parecen especies distintas. Un mastín del Pirineo con un chihuahua mexicano, ¿no?, que es como una porcelanita, diminuto. Pues es el mismo género y la misma especie, pero los humanos hemos sabido dirigir los cruzamientos para dirigir esa morfología y establecer las razas, y hemos domesticado. Con muchos cientos de años. Eso, cientos de años ha sido y un muchos proceso cruces. lentísimo. Eso es. Pero ahora conocemos unos mecanismos que pueden actuar muy rápidamente. Sí, porque ahora hemos logrado, un antes y un después, a este siglo XXI ya, hemos logrado modificar el genoma. La humanidad ya podemos modificar el genoma de todos los seres vivos, incluida la especie humana. Lo cual quiere decir que entonces nuestro conocimiento, que es muy grande, se ha convertido también en un poder enorme. Porque ya podemos manejar, manipular, y podemos dirigir ciertas evoluciones hacia unos proyectos que sean nuestros. Exacto. Ya no es el proyecto natural que pasa de nosotros y se dirige él a sí mismo, aparentemente, sino que ahora nosotros los humanos podemos dirigir la evolución en direcciones ya elegidas por nosotros, decididas. Sí, efectivamente. Claro, esto es tremendo. Al poder modificar el genoma, vamos a poder modificar en lo que se llama casi el transhumanismo, ¿no? Dirigir la propia especie. Eso sí, y además hay corrientes filosóficas, políticas y económicas que tienen esta intención, el lograr modificar las capacidades humanas, como por ejemplo pues que uno pueda estar trabajando sin cansancio, o que tenga una fortaleza física deslumbrante y pueda romper récords deportivos, o bueno, cualquier capacidad que podamos decir, intelectual incluso. O cerebrales, para que eso es. El hombre sumiso es una aspiración de todo ser humano. Eso es, sí. No para sí mismo, sino para los que están en su entorno. Eso es, y poder crear gremios, pues unos que se dediquen, guerreros, ¿no? Guerreros que sin miedo, otros que se dediquen a tareas, pues podríamos decir secundarias, que estén sometidos sin pensar qué es lo que... Hasta ahora todo esto parecía un patrimonio de Dios, exclusivo de Dios e intocable. Ahora ya parece un patrimonio también humano. Ahora bien, si vamos teniendo conocimientos reservados a Dios y si vamos participando de decisiones que hasta ahora parece que le correspondían a Él, habiendo por medio tanto poder, tanto dinero, tantas formas de... ¿Estamos preparados la humanidad para...? Sí, vamos a ver. Todos los avances que ha tenido la ciencia y la tecnología, claro, se pueden utilizar en las dos vías, ¿no? La vía positiva de ir avanzando para, en este caso, por ejemplo, de la edición genética, tratar de curar las enfermedades, pero también está la otra vía, ¿no? La otra vía que hemos anunciado un poco ahora, un poco antes, previamente, la vía del mal, ¿no? Es decir, utilizarlo con unos objetivos que no son para nada éticos, al revés, son bastante deprimentes. Pero yo quiero poner un poco de esperanza en este sentido, porque cuando se han producido avances como la transfusión sanguínea, también se dijo que iba a ser un desastre, que se iba a perder la identidad personal porque se cambiaba la sangre, que es donde radicaba
la identidad, y bueno, y luego hemos visto que la transfusión de sangre ha salvado muchísimas vidas y se está utilizando normalmente, salvo algunas líneas religiosas que no lo aceptan. Pero en este caso yo quiero pensar que esto se va a utilizar para el bien. Que, bueno, el propio Francis Collins ha lanzado una moratoria de 5 años para que esta edición genética, lo que llamamos el CRISPR, la posible cambiar el genoma, que se espere unos años para que se vea que lo que se ha hecho en animales o en vegetales y se vea que la técnica está bien adecuada y que no proporciona retrasos ni efectos secundarios negativos, y entonces volver a retomarla. Pero claro, siempre puede haber sectores científicos y tecnológicos que no hagan caso de esta moratoria y que de hecho pues ya sabemos que alguien lo ha hecho. El investigador chino Jiang Kui, que hizo las gemelas chinas modificadas genéticamente, pues ahí se saltó toda la normativa y toda la ética que se había propuesto. Claro, siempre podemos tener el riesgo de personas que efectivamente hagan cosas Sí. que de alguna manera hasta ahora hay un acuerdo, pero en un mundo como el nuestro, donde no tenemos en estos momentos criterios comunes, donde sí que hay proyectos muy teledirigidos desde distintos lugares, Sí. que no van precisamente hacia la unión, sino hacia la competencia, Sí. con la experiencia histórica, por desgracia, de que sí, la energía nuclear nos ha dado mucha luz, pero ha dado también mucha destrucción. Sí, los móviles también nos ayudan, no hay duda, pero también se han utilizado con fines terroristas, ¿no? Y la verdad es que todo que se hace tiene una intención, todo está intencionado, es decir, los grandes avances que se han conseguido en la humanidad llevaban una intención, porque había unos grupos que tenían una determinada intención para que se lograra ese avance. En unos casos ha sido positivo, como por ejemplo la edición genética en un inicio fue una cosa positiva, y en cambio pues siempre puede haber alguna tendencia que lo utilice con fines menos éticos. Por eso hemos llegado al momento histórico de la responsabilidad. Sí. Tenemos que tener claro de qué queremos hacernos responsables, no solo en el sentido de prohibir, efectivamente. Es decir, el mundo de la ética no es un mundo de prohibir, es más bien, como dices tú, de esperanza, Sí. de alentar proyectos positivos. Eso es. Pero hay que trabajarlo mucho, ¿eh? Eso es. Y no sé si estamos en el mejor momento. Sí, porque, por ejemplo, ahora que hemos nombrado la inteligencia artificial, que está muy cercana al estudio genético, porque nos ayuda mucho, y en medicina también, pero no hay duda de que el desarrollo de la inteligencia artificial es una tendencia que hay unos grupos que se han propuesto unos determinados objetivos con la inteligencia artificial, claro que sí. ¿Quién controla a los que tengan los grandes bancos de datos, que con la inteligencia artificial podrán hacer tantas cosas? Exacto. ¿Quién controla al que posea el conocimiento y la capacidad de manipular el pangenoma? Eso es. ¿No? Entonces, la humanidad nos estamos metiendo en unos retos tremendos y en un momento muy difícil, porque es un momento en que no tenemos un sentido unificado de plantearnos estas cosas de un modo común. Pensamos que eso es imposible y que cada uno tiene que elegir aquello que considere que es mejor para él. Pero tenemos que tener en cuenta que la especie humana somos una misma especie, que somos todos una cosa y que somos responsables no solo de nuestra especie, sino de todo el planeta. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Porque somos la especie que tiene la inteligencia suficiente para hacerse responsable. Ahora, esa es la lucha que tendríamos que tener, llegar a considerarnos todos uno, todos muy semejantes, 99,9% de nuestro ADN lo estamos compartiendo, es decir, que somos todos prácticamente iguales,
con alguna diferencia que nos hace individuales, pero esa conciencia la tenemos que ir creando de que todos tenemos la misma dignidad, de que es necesario que todos como especie tengamos lo necesario y que mientras no se tenga en todos los pueblos, primero, segundo y tercer mundo, todo lo necesario, pues que todos estos avances se ralenticen un poco y luchemos más por conseguir que todo el mundo tenga una vivienda digna, una alimentación, una educación y una sanidad. Eso sería lo ideable como especie que estamos poblando este planeta. Pues vamos a formular en unas palabras esta conclusión final. A ver si somos capaces, en esta época de la gran responsabilidad, de ser respetuosos con la dignidad de todo ser humano. Eso es. A ver si somos capaces de ponernos de acuerdo en la construcción de un mundo que sea realmente más humano. Eso es. A ver si somos capaces de subordinarlo todo para hacer posible una humanización mayor de cada persona. Eso Y a ver si somos capaces de compartir estos logros de la humanidad entre todos y no utilizarlos solo para el poder o para ganar dinero. Eso es. Así es. Pues con este mensaje, lleno de esperanza y de ilusión, admirando lo que la ciencia nos dice y nos hace conocer, pero también un poco asustados de lo que tenemos por delante, ¿no? Sí, pero que no tengamos miedo, que la especie humana vamos a ser lo suficientemente inteligentes para no llegar a una debacle. Yo creo que sí, confío en la especie humana Pues y en la inteligencia. Como decían nuestros padres, que Dios te oiga. Muchas gracias, María Victoria. Muchas gracias, ha sido una bonita oportunidad.